Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Saiz, que es doctor arquitecto, especializado específicamente en el doctorado en madera industrializada, además fundador de Modulab, que fueron pioneros españoles en la construcción industrializada, y por lo que está aquí hoy entre nosotros, pues que es cofundador también de la constructora Budea, que bueno, ya en algunas de las píldoras del repositorio hemos hablado de forma diagonal sobre ellos también, porque tienen y algunos proyectos interesantes, algunos de ellos sobre los que seguramente comentará Pablo aquí en Valencia también. Y es una constructora de nueva generación con baja huella de carbono y se apoya en herramientas y desarrollos del siglo XXI para resolver, bueno, el doble reto de proveer de construcción sostenible y asequible, sobre todo dando respuesta a la creciente demanda mundial de viviendas. Además, se tocan de pleno un tema candente y muy recurrente últimamente, que es el de la industrialización en la madera, ¿no? Así que nada, espero que os parezca interesante y sin más, darte paso, Pablo. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Fenomenal, Joan. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, al instituto. Y nada, ya has hecho una presentación que me has ahorrado ya un par de cuestiones para comentar. Entonces, doy paso a presentaros al equipo. O sea, como bien has dicho, Joan, somos una constructora de nueva generación. Fuimos fundados, o sea, lo fundamos en el año, hace ya 3 años. Pablo Medina, mi cofundador, es arquitecto, aunque él siempre dice que es un arquitecto renegado. Él hizo un máster en Supply Chain, en Lean Manufacturing y Supply Chain. Estuvo trabajando un tiempo en la industria del automóvil. Tiene una conciencia medioambiental bastante intensa. Y bueno, me llamó a mí para hacer la parte de dirección técnica, el CAO que veis ahí es el Chief Architectural Officer, por así decirlo. Y bueno, yo más que director me gusta denominarme como responsable de la parte de arquitectura, del área de arquitectura. Y el otro fundador, Octavi, que viene más del mundo financiero y de la dirección de empresas. Entonces, somos una constructora, somos contratistas generales. Ya veréis también un poco las particularidades porque vamos a un foco muy concreto que es madera, o sea, no construimos con cualquier material, construimos con madera, madera técnica y vamos muy enfocados a vivienda colectiva. O sea, que tenemos como muy foco. Y para esto, aparte de una estructura convencional de una constructora con su parte de costes y sus partes de producción, tenemos un fuerte peso en BIM, en digitalización, y otra fuerte peso en industrialización, en la cual pues Ferran y yo aportamos nuestra experiencia. Bueno, pero ya se digo, somos una constructora de nueva generación, pero con gente que ya viene del sector y con una larga experiencia en lo que es construcción, más tradicional, porque tenemos nuestra parte tradicional, eh, vitaminado con las partes de los nuevos métodos de construcción que vais a ver. La primera pregunta que nos hacemos es, aunque espera, perdón, que... Ah, esta venía después, disculpadme. Eh, Bueno, presentarme a mí, ya Joan me ha presentado. Yo hice un doctorado en arquitectura en la Universidad Politécnica, sobre construcción industrializada en general, sobre la vivienda unifamiliar en particular. Y vamos, fundé Modulab en el 2007, dirigida a vivienda unifamiliar con sistemas industrializados. Y en el 2022 doy el salto a la vivienda colectiva con Budea. Soy profesor en varios másteres de construcción industrializada y en la parte de bibliografía ya os voy dando un adelanto. Podéis encontrar la casa industrializada, un sueño incompleto, que es parte de la tesis, y la casa industrializada, 6 propuestas para este milenio. Las dos son resúmenes de la tesis. Y este es el que podéis encontrar, yo creo que más disponible. El anterior no sé si ya está agotada la edición, pero bueno, intentadlo en internet. Y en este lo que se habla son las metodologías de construcción industrializada aplicada a vivienda, tanto unifamiliar como colectiva. Bueno, también recientemente se ha publicado el cuento de los tres cerditos del siglo XXI, donde en cierta manera y con la misma estrategia del cuento intentamos hacer lo que estamos haciendo desde Udea, que es cambiar el cuento de los tres cerditos, ¿no? Y que la construcción en madera
tenga la relevancia que tiene, ¿no? O que debe de tener. La primera pregunta es, nosotros hacemos construcción industrializada, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre es ¿por qué industrializar? ¿No? Construcción industrializada no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar un fin. Y ese fin viene resumido en esta frase de la oficina de Charles y Reims, allá en los años 50, que decían que ellos utilizaban los procesos industriales, la producción industrial, para hacer lo mejor para la mayor cantidad de gente al menor coste posible. Eso es lo que la industria nos ha traído, es productos de buena calidad a un coste mucho más accesible que si se hiciese de manera tradicional. Entonces, nuestro fin, ¿por qué utilizamos construcción industrializada? Es para dar respuesta a un producto y a un problema en el que pensamos que todavía no se ha encontrado el producto adecuado, ¿no? Que es cómo dar respuesta a lo que nosotros llamamos el trilema de la vivienda sostenible y asequible, que es cómo hacer frente al problema de la crisis del número de viviendas. Tenemos que construir una cantidad de viviendas bastante importante para cubrir la demanda y el parón de construcción que hubo durante décadas, pero al mismo tiempo cómo dar respuesta a la emergencia climática. El impacto de la construcción en el medio ambiente es brutal, ¿no? No solamente a través de la extracción de recursos para construir materiales, sino pues, el consumo de energía y la generación de residuos. La construcción es responsable de más de un 40% de todos esos parámetros, ¿no? Y también cómo dar respuesta a la vivienda asequible. Es decir, podemos dar respuesta a la vivienda, al reto climático, pero incrementaríamos el coste de la vivienda, ¿no? O podemos dar respuesta a la crisis de la vivienda, pero si lo hiciéramos con los métodos tradicionales, esas viviendas serían caras, ¿no? Entonces, Budea intenta colocarse aquí en este punto en el cual resolver esos tres factores y para eso es lo que vamos a conseguir utilizando los medios de la construcción industrializada. Para nosotros, ¿cuáles son estos elementos? Es no solamente la construcción por componentes, o sea, no es decir, no solamente prefabricar elementos en taller para luego ensamblarlos. Hay una parte bastante importante que atañe al pensamiento Lean, que es un pensamiento que viene de la producción industrial y que tiene que ver con el ahorro de desperdicios, que luego tiene sus aplicaciones en Lean Construction y en la gestión Lean, y nosotros lo aplicamos en teoría de diseño Lean, y digitalización como herramientas que nos permitan mejorar la productividad. Y mejorando esa productividad daremos respuesta a ese trilema. Para esto además le añadimos madera técnica por dos cuestiones fundamentales que ya veréis más adelante. Entonces, en este conjunto de estrategias es donde Budea va a trabajar para dar esa respuesta. ¿Qué vemos en construcción industrializada? Ahora es un término que está ya casi en boca de todos, ¿no? Ya el gobierno ha hecho el reto suyo y ya pues la formación en escuelas de arquitectura, aparejadores, etcétera, está siendo cada vez más activa, ¿no? Muchos piensan que la construcción industrializada es como una especie de truco de magia, ¿no? Por el cual pues, los plazos se reducen a la mitad y el precio piensan que también. Pero realmente no es magia, tiene su proceso. Y muchas veces, como sucede en los trucos, nos fijamos en la parte espectacular, en la parte como más visible, y no nos damos cuenta que el truco está yendo por otro lado, ¿no? Esto, para ponerlo en imágenes, la parte espectacular de la construcción industrializada es esta idea de la cadena de montaje, ¿no? Que viene de las cadenas de despiece de los mataderos de Estados Unidos junto con las potencias de la máquina y el principio de intercambiabilidad de piezas y otras cuestiones, que parece que ahí está todo, ¿no? Cuando pensamos que la construcción industrializada simplemente es ensamblar componentes, ya sea en 3D, en 2D o en una mezcla de ambas, ¿no? Pero la parte más importante para nosotros, que es la menos visible, es lo que llamamos el intangible, tiene que ver con la organización. Es lo que empezó Adam Smith allá por el siglo XVIII con La riqueza de las naciones, la publicación de la riqueza, en el cual ya hablaba de la división del trabajo,
y cómo una tarea compleja se podía dividir en una serie de tareas sencillas y gracias a que una misma persona se dedicase simplemente a tareas sencillas y la unión de esos trabajos para crear el producto final mejoraba la productividad de manera espectacular. Luego, como ya en inicios del siglo XX, Taylor lleva esto al terreno científico y edita, publica los libros de la producción científica del trabajo y la gestión científica de los talleres, en el cual cronometra esas acciones, lleva aparte una coreografía de movimientos, acciones y herramientas que vuelven a mejorar esa producción y ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, Taiichi Ohno, como ingeniero de Toyota, refina en lo que se viene a, conducir, a conocer como, ahí en Japón, el Toyota Production System, puesto por Taiichi Ohno, pero más adelante se tradujo al mundo occidental como Lean Production. Lean quiere decir sin desperdicio. Entonces, esta parte para nosotros es la más importante dentro de la construcción industrializada y es la que va a dar verdaderos progresos en productividad, que es la organización del trabajo. Bueno, ¿por qué madera? ¿Por qué elegimos madera? Pues bueno, en primer lugar porque es un material ligero, es un material que para prefabricar nos va a venir muy bien porque la logística es un factor importante y un camión de madera se agota por volumen frente a un camión de hormigón que se agota por peso, con lo cual podemos desplazar mayor volumen en menor transporte. Es de fácil manipulación, es decir, se puede cortar de manera muy fácil con métodos industriales, son sierras que no requieren de una energía similar a la que fuera para cortar acero o cortar hormigón. Se puede trabajar con máquinas de CNC, se puede cortar, se puede fresar, se puede estampar, se pueden hacer múltiples producciones y luego, además, en obra, al pesar poco, pues vamos también a poder cargar elementos de mayor dimensión y porque también es muy fácilmente industrializable. Es decir, se puede pasar de manera muy ágil y precisa de los diseños realizados en CAD a la producción, perdón, a la producción por máquina, a la producción por CNC. Entonces, todo esto nos hace que sea un material bastante apto o interesante para la construcción por madera. Por último, pues es excelente para lo que se conoce por Design for Manufacturing and Assembling, el diseño para la fabricación y el ensamblaje por lo mismo, ¿no? Las estructuras de madera se convierten en un kit y en un kit de montar, con lo cual esa unión, fabricación y montaje está muy optimizada. Y luego, por último, porque nos parece que es un cambio de paradigma que va de lo que es la producción industrial, una producción que agota recursos y vierte una cantidad de emisiones en el medio, por una producción de material que no solamente no agota recursos, sino que es una producción renovable. Esto es una fábrica de madera. La madera que se utiliza para la construcción es madera que viene de cultivo sostenible, con lo cual se garantizan las superficies para el futuro. Y lo que hace es que los países que tienen esa tradición maderera, en lugar de ir perdiendo sus masas forestales, esas masas forestales van creciendo anualmente. Y por otro lado, en lugar de ser una producción de emisiones netas al ambiente, lo que hace es que secuestra esas emisiones, ese carbono lo transforma en madera y esa madera, una vez que ha llegado a un determinado desarrollo, en lugar de que se pudra o se queme, con lo cual volvería a emitir todo el carbono absorbido, se corta, se manipula, se forman elementos constructivos y se ponen de manera ordenada en un edificio que se convierte finalmente en un secuestrador de carbono. Vamos a utilizar fundamentalmente madera laminada. La madera técnica son derivados de la madera, ya sabréis, ya habéis visto otros vídeos de la cátedra Maderamen, ya sabéis lo que es la madera laminada, pero bueno, fundamentalmente lo que es un producto que aprovecha mejor el tronco que la madera aserrada y da elementos de mayores prestaciones, no solamente en resistencia, sino también en vuelos a cubrir, en durabilidad, etcétera. Podemos encontrar este elemento fundamentalmente en vigas, pilares, con elementos curvos, y, bueno, y las uniones van a ser fundamentalmente por placa o por perno.
CLT, que es la madera contralaminada, trabaja en el mismo sistema de unir mediante adhesivos tablas de madera maciza. La diferencia con la madera laminada es que la veta de la madera, la fibra de la madera va a estar cruzada, por eso se llama contralaminada. Son capas impares en las cuales las capas exteriores trabajan en una dirección y las capas intermedias trabajan en la otra. Para cálculo, fundamentalmente se utilizan las capas exteriores o las capas que sean pares, porque son las que van a trabajar en los programas de cálculo, aunque las otras pues, bueno, le pueden dar una cierta prestancia, una cierta prestación estructural, pero bueno, es mejor considerarlo como un elemento unidimensional. Pero aquí ya vamos a encontrar forjados, muros construidos con este material. Entonces, bueno, pasamos ya a lo que vais a ver es un recorrido en los proyectos que estamos realizando y también un paso de este primer proyecto en el que trabajamos casi exclusivamente como constructora, no participamos en el proyecto, se lleva a cabo el proyecto y luego finalmente nosotros lo licitamos, con lo cual no trabajamos en su desarrollo y vais a ver diferentes formas de actuación que tenemos desde Budea. Ahora estamos ya más enfocados a Design and Build, aportando la parte de ingeniería y colaborando con estudios de arquitectura externos para tener un mayor control del diseño y de esta manera poder garantizar una eficacia en costes de trabajar con madera. Trabajar con madera no es más caro que trabajar con otros materiales, lo único es que tienes que diseñar enfocado a este material y conocer un poco sus limitaciones. Bueno, este era un proyecto de 24 viviendas, certificado CO2 nulo, Passive House, con unas altas prestaciones de hermeticidad y aislamiento, y en el cual trabajamos con un sistema casi exclusivamente de muros de CLT. Las líneas estructurales son estas líneas que son paralelas a la fachada principal, aquí doblan en ese sentido, y nos vamos a encontrar aquí con forjados que van a cubrir una luz de unos 5 o 6 metros con un vuelo de 1,20, sin apoyos intermedios, y aquí en este caso sí que se coloca un apoyo intermedio. No, aparte de la estructura, pues no se ha podido industrializar más, dado que pues, teníamos una casuística de baños y cocinas muy diversa, pues que no optimizaba el llevar a cabo los baños industrializados. Como veis, la estructura de montaje de madera, esos son los planes de montaje, obedece a esta idea de montaje, ¿no? Aquí tenemos las instrucciones para montar esta planta, donde cada panel viene con su número determinado y con las uniones necesarias para ejecutarlo. Y aquí, pues bueno, una serie de especificaciones de cómo se tienen que llevar a cabo esas uniones. Todo muy visualmente legible y todo muy identificable. El despiece de madera, en este caso, eran paneles CLT que van a cubrir esta luz. Paneles que podrían tener una cierta homogeneidad, pero que luego ya se complica, bueno, o aparece una diversidad de paneles como más extensa, ¿no? Con lo cual cada uno de esos paneles llega a ser un panel único, ¿no? Por cuestiones de diseño. Esa es una cuestión que tiene un impacto en la producción y que ya veréis, vamos a intentar ir simplificando, porque tenemos como objetivo no solamente construir en madera, sino construir en coste. En este proyecto lo que sí que llevamos a cabo fue una organización del trabajo a través de la metodología de las Planner, con lo cual identificamos una serie de desperdicios en la producción que nos permitía ahorrar tiempo y coste, ¿no? Uno de ellos era que teníamos una parcela con muy poco lugar para poder hacer acopios. No teníamos un patio interior, pero estaba ocupado por la grúa y la madera en realidad no conviene, como ningún material, acopiarlo. Lo mejor es colocarlo directamente en obra. Con lo cual, estudiando el número de horas que nos llevaría a descargar camiones y esto frente a lo que costaría tener el camión puesto en obra para ir cogiendo las piezas directamente de él y colocarlas, decidimos que en lugar de hacer acopios, el camión se quedara colocado en un lugar que podíamos observar en el espacio exterior.
y ocupando calle, y las piezas de madera pues vendrían distribuidas de manera que la última pieza que se colocaba en fábrica era la primera pieza que colocaríamos nosotros. La colocación es muy sencilla, de unas bandas acústicas que van simplemente grapadas, y aquí ya las placas de anclaje que van a recibir los paneles, y luego pues todo eso sostenido por una tecnología del tornillo bastante avanzada, ¿no? Aquí vais a ver una secuencia de cómo fue el montaje para deciros, trabajamos con un podium de hormigón que nos separa la estructura del terreno y de las posibles humedades. Y para que os hagáis una idea, construir este forjado de hormigón nos llevaba del rango de 3 semanas, con picos de trabajadores de hasta 14 personas por planta. Y la estructura de madera nos llevaba, misma superficie, 7 días laborales con 3 trabajadores, con apoyos puntuales de uno más, pero más a nivel de control más que a nivel de ejecución. Con lo cual, la rapidez y el uso de recursos es abismalmente desproporcionada, ¿no? Eso lo que nos permitió es construir muy rápido toda esta estructura y ya trabajar desde el interior. Aquí veis un poco los agentes, la estructura venía de Madergia, el proyecto venía promovido por el Instituto Natural, SAT, como estudio de arquitectura. El siguiente proyecto es un proyecto que ya estamos en fase, ya hemos acabado bajo rasante. Estas son 14 viviendas. Este es un sistema mixto con podium de hormigón, una estructura metálica y estructura de madera, también en CLT, con vigas de madera laminada. Es un proyecto con bastante énfasis en los espacios públicos de relación y ciertos elementos que complejizaron la estructura y nos hizo llevar a cabo, pues bueno, unas estructuras con estructura metálica en los lugares donde la madera quedaría vista. La madera funciona muy bien al interior, funciona de manera excelente al interior. Al exterior hay que tener más cuidado con ello y bueno, aparte hay que cambiar la clase de uso, pero bueno, se podría hacer con madera, pero simplemente cuidando con bastante detenimiento el detalle constructivo, ¿no? Aquí sí ya pudimos intervenir en el proyecto, lo que hicimos muy pocas sugerencias, simplemente colocar una línea estructural aquí en medio para evitarnos ir a luces de 6 metros otra vez, que en el caso anterior eso nos forzaba a llevar CLTs de 240 milímetros, lo cual tiene un impacto en coste bastante amplio. Aquí ya con esto pues bajábamos a CLTs de 140. Sí que sistematizamos los baños de manera que tuviéramos un baño muy repetible para intentar construirlos en taller, que finalmente en este caso eran pocos baños, con lo cual igual no se llegaba a una optimización de costes y tiempos tanto como nos hubiera gustado, ¿no? Ahí veis esos espacios y sobre todo pues esta variación del espacio interior que pasa a este lado, pues que nos lleva a hacer una estructura mixta en la cual vamos a tener una estructura metálica interrelacionada con los muros de CLT. Los detalles constructivos, un forjado de CLT que se apoya en muros de CLT de 9 centímetros y una fachada ventilada de madera al exterior, una madera termotratada y una fachada ventilada de chapa al interior. Es un edificio que tiene mucha envolvente, con lo cual el forjado de piso pues tiene que estar aislado pues también para evitar las pérdidas de calor por ahí. Y bueno, un edificio que va a tener como mucha casuística también de detalles para coordinar esa parte de estructura metálica con estructura de madera, ¿no? Nos vamos a encontrar vigas de madera que acometen con pilares metálicos, vigas de madera que acometen contra pilares de madera, a los cuales acomete vigas metálicas. O sea, vamos a tener mucha casuística de uniones. Se puede montar, evidentemente, pero cuanto más se estandarice, mejor. Cuanto menos vayamos a soluciones únicas no repetibles, pues cuanto más nos alejemos de ahí, más productividad podamos tener, ¿no? Esto lo que nos lleva es ya a seguir trabajando y a empezar a ver de qué manera podemos optimizar los diseños si establecemos lo que llamamos una plataforma de producto.
Una plataforma de producto no es una novedad nuestra, no es una invención, es una estrategia que viene del mundo del automóvil y es como con un set limitado de piezas tú puedes construir una gran variedad de modelos, ¿no? En los automóviles hoy en día, grupos como Volkswagen, que tienen varias marcas, comparten elementos entre todas sus marcas. Y esos elementos no solamente es pues una batería, un motor, sino que también llegan a ser elementos del chasis y de la carrocería, ¿no? Para que con un mismo elemento se puedan producir diferentes vehículos, ¿no? Entonces, por un lado es un set limitado de piezas, pero por otro es una cosa más que va más allá. Tiene que ver con un sistema de producción y, y es lo que realmente se denomina como una plataforma de producto, ¿no? Que es una colección selecta y coherente de activos, incluyendo elementos constructivos, componentes, metodologías y conocimientos, diseñada para facilitar la creación de una amplia gama de productos. Para que os hagáis una idea, qué se entiende por o qué entendemos por una plataforma de producto, es pues cuando vais a compraros una cocina, vais a un comercial de cocinas, a un vendedor de cocinas, y con vuestro croquis acabáis de configurar la cocina con él, ¿no? Él tiene, esta persona comercial tendrá una serie de elementos, módulos que se podrán repetir con combinaciones de armarios, cajones, etcétera, diferentes alturas, armarios altos, con una serie de acabados, tiradores y una serie de opcionales. Con esto te va a permitir diseñar una cocina bastante rápida, de manera muy rápida, y conocer el precio de manera automática. Una vez que se acepta el presupuesto y se paga, también incluso se pueden facilitar las órdenes de pago, se llevan las órdenes de producción o a la fábrica si se van a producir en ese momento, just in time, o al almacén de componentes para que hagan el pick-up de cada una de las piezas que son necesarias para fabricar esto. Y junto con unas instrucciones se hace un paquete que se envía a la casa en la que se va a instalar, ¿no? Que pueden o bien dárselo a la familia que quiere de manera muy audaz montarlo él o enviar un equipo de montadores y que lo monten ahí, ¿no? La plataforma de producto no solamente es ese set de piezas, sino el configurador que permite diseñar y conocer el coste de manera muy rápida, así como las órdenes de producción, logística, instrucciones de montaje. Todo ese conjunto de softwares, activos, componentes y materiales es lo que forma la plataforma de producto. Y eso es lo que y lo que estamos desarrollando en Budea, vamos, que hemos desarrollado ya y seguimos en avance. Entonces, para conseguir esa competitividad en coste, lo que tenemos que hacer es rebajar la cantidad de madera que vamos a utilizar en los edificios. Así, en los primeros proyectos de CLT son proyectos en los que muros, particiones y forjados están hechos de este material. Si queremos ir haciendo más eficiente, tendremos que ir reduciendo estos muros por sistemas de vigas y pilares. Podremos ir a la estructura interior de vigas y pilares para mantener la fachada en celete y ir quitando estructura, poner un orden, dos órdenes, para ir viendo cuál es la menor cantidad posible de madera que podamos utilizar. Nosotros hemos desarrollado un sistema de viga y pilar de doble orden, con dobles vigas, que pretendemos que sea un sistema eficiente en recursos, eficiente en montaje y eficiente en el uso de madera. Para que os hagáis una idea, este tipo de proyectos está en un rango de 0,23 metros cúbicos de madera por metro cuadrado construido y en este estamos en 0,17, con lo cual estamos ya ahorrando bastante material. Hay que tener en cuenta que quitamos CLT para poner madera laminada y el coste de la madera laminada es mayor que el del CLC, con lo cual hay que hacer ese cálculo con bastante precisión para ahorrar realmente material. Y luego, por otro lado, esta biblioteca de componentes, que son una serie de elementos, pues tanto de fachada como de carpintería, balcones, particiones y demás, es una biblioteca que está modelada en BIM y nosotros llevamos a cabo un modelado de bajo nivel de definición porque lo que nos importa más es esta parte de aquí, la matrícula que tiene ese componente. Cada componente tiene una matrícula determinada. Esa matrícula lo que nos hace es que nos permite diseñar en BIM un modelo en el cual ya va a estar referenciado los materiales que se van a utilizar y nos permite conocer el coste también de manera muy ágil y muy rápida, ¿no? Entonces esto ya empieza a tener que ver con el configurador de la plataforma de producto. También en estas etiquetas vendrán las instrucciones de proveedores, instrucciones de montaje, etcétera,
con lo cual va a simplificar todo el proceso. Y en los procesos en los que estamos ahora de design and build, de diseño y obra, nos va a permitir ser muy, muy eficaces, ¿no? Con esto vamos ya a la parte de producto, vamos a lo que es vivienda colectiva asequible y buscamos un sistema en el cual tengamos esa estructura basada en un kit de montaje de madera, junto con fachadas en dos dimensiones que nos pueden incorporar carpintería, que pueden ser verticales o pueden ser horizontales, baños en 3D y un sistema estructural basado en un podium de hormigón y unos núcleos estructurales también en hormigón que nos absorban las cargas horizontales. Con este sistema estamos ya en fase de proyecto de ejecución, un proyecto para 71 viviendas en Burjasot, en Valencia, donde ya se lleva a cabo una sistematización de espacios, de baños, de estructura, eh, etcétera, para conseguir dar respuesta a esa necesidad de sostenibilidad y asequibilidad, ¿no? Y luego finalmente ya eh, damos una vuelta de tuerca más, porque en ese proyecto estábamos muy condicionados con las dimensiones de la parcela, y aunque era una parcela que venía bastante bien porque tenía 36 metros por 30, que es una modulación de múltiplo de 1,20, que nos viene muy bien, ya veréis, tenía pues ciertas irregularidades bueno, pues que al final eso pues tiene un impacto en coste. Entonces decidimos emprender una investigación interna para ver hasta dónde podíamos llegar en coste y cuál sería el producto más asequible dentro de la vivienda colectiva. Y decidimos realizar un producto, ya no estamos enfocados a procesos, ya estamos enfocados a productos y lo denominamos el Buddy 1. El Buddy 1 es ese producto que queremos que dé respuesta a las necesidades de vivienda sostenible y asequible, y para ello vamos a utilizar las metodologías y estrategias del DFMA, en el cual vamos a diseñar enfocado a fábrica, o sea, vamos a intentar optimizar el uso de materiales y el uso de las herramientas disponibles, pero además hacer que el montaje sea muy, muy eficaz. Entonces, nos vamos a basar en estas ideas y aplicamos lo que hemos denominado un enfoque al diseño Lean, que lo que vamos a buscar es eliminar los desperdicios en el diseño. En los que estéis familiarizados con Lean, Lean sabéis que identifica 7 mudas, 7 desperdicios, que es el añadido uno finalmente, un octavo, que es el talento, y adecuándolos al diseño, hemos establecido esos desperdicios como sobreingeniería, o sea, es decir, la solución más sencilla es la más adecuada. Es decir, no porque tengamos grandes posibilidades de fabricación debemos de llevar a cabo diseños complejos. Retrabajo, o sea, no avancemos demasiado en una tarea de diseño o ingeniería para darnos cuenta pues, que es una solución cara y tener que empezar a diseñar otra vez con otro sistema desde cero. Sobre diseño, que tiene que ver con sobre ingeniería, ¿no? Un buen diseño nunca es un diseño complicado. O sea, yo creo que ha sido una epidemia que hemos sufrido en los últimos años, en los que se podía hacer cualquier cosa en diseños muy, muy complejos que luego los ingenieros al final eran capaces de hacer que se mantuviesen en pie, pero con un sobrecoste que no tenía mucho sentido. Exceso de recursos materiales, que es para esto, es el material adecuado en la cantidad adecuada y para el uso adecuado. Uso de espacio que esté también proporcionado, que no haya un exceso de detalles constructivos, y bueno, y eso que tiene que ver más con las fases de diseño, pero sobre todo ya quiero ir al último, que es talento, que es no aprovechar el talento de las personas dentro de la organización, de los equipos de trabajo, no colaborar, que es no contar a los industriales que nos van a proveer de esos materiales, esos componentes, para saber cómo trabajan y adaptarlos a nuestros diseños sin que ellos tengan que adaptar sus métodos de producción. Bueno, pero bueno, si tuviéramos que decidir una frase para definir este proceso de diseño y de construcciones, que sea lo menos posible. Nos inspiramos para este producto en varias cuestiones. Por un lado, en la vivienda metropolitana de finales del siglo XIX y de principios del XX, casi que en el cual había una sistematización y una cierta estandarización de lo que era la vivienda,
pero sin caer en a una monotonía de conjuntos residenciales, con una determinada personalización, que básicamente era el tipo de hueco que tú hacías y la distancia que colocabas entre ellos, pero aquí podías dar respuesta a múltiples necesidades habitacionales, ¿no? Viviendas de dos, tres, cuatro dormitorios, salones de un hueco, salones de dos, tres, etcétera, y daba capacidad de mucha variabilidad. Con un sistema constructivo que veis aquí a la derecha, que era un sistema basado en estructura de madera, de vigas y pilares, armados con muros de ladrillo en la mayor parte de los casos y atirantados con diferentes maneras. Inspirado en el Jeep, porque era un vehículo que estaba diseñado para ser montado de manera muy rápida, es decir, un Jeep en la Segunda Guerra Mundial se lanzaba en paracaídas, pero en un paquete, para que en un avión pudieran caber más coches, y un equipo de tres personas tenía que ser capaz de montar ese coche en media hora, o si no, pues probablemente estarían muertos, ¿no? Y luego en la marca Muji, que es una marca que se llama, Muji quiere decir sin marca, es como una marca blanca, por así decir, de productos de diseño que se basa en optimizar la producción de elementos para conseguir productos de alta calidad a un coste asequible. O sea, no es un bajo coste, pero la relación calidad-precio es muy buena, ¿no? Bueno, con esto analizamos cuál sería la tipología más eficiente para llevar a cabo vivienda sostenible y asequible. Elegimos un bloque lineal de planta baja más 4 y empezamos a trabajar con la materia prima. Vamos a trabajar con un tablero de CLT estándar, que es el CLT más asumible por costes, un CLT de 1200, aunque aquí en España se está produciendo a 2400 de milímetros de ancho. Y lo que hacemos es que en lugar de tener una casuística muy alta de diferentes elementos de CLT, que luego va a producir muchas mermas, vamos a trabajar como este material como base. Hacemos un análisis de las modulaciones tanto de aparcamiento como de figuras mínimas inscribibles por habitabilidad en distintas normativas, Madrid, Valencia y Barcelona, y damos con una modulación de partida que va a estar basada en 480, que son cuatro módulos de 1,20 con un fondo de aproximadamente 15 metros. Eso nos va a permitir aprovechar muy bien el material. Esto lo que nos da es dos plazas de aparcamiento en cada uno de los módulos estructurales. Nos va a permitir coordinar la estructura de las plantas superiores con las estructuras de garaje, con lo cual no vamos a tener losas de transferencia que van a incrementar los costes y dificultar la ejecución. Planta baja, una planta diáfana para uso de local comercial. Y aquí ya vemos cómo funciona el sistema estructural. El sistema estructural es un sistema de doble orden. El primer orden, a su vez, es doble, es este de aquí. Son vigas pasantes y esto tiene la razón de ser de que podamos utilizar una viga que vaya ocupando tres tramos y hacer las uniones en estos puntos por perno en lugar de por placa. Reducimos el canto de la viga al hacer una viga multiapoyada en lugar de una viga articulada, y nos va a permitir prefabricar esos elementos para insertarlos aquí de manera más ágil. Y luego sobre este orden, encima de él, habrá un segundo orden que lo que nos va a buscar es reducir al máximo los espesores de CLT que vamos a colocar. El forjado de CLT lo podemos colocar en esa dimensión, lo podemos colocar en esa otra dimensión, va a depender del programa, de las necesidades acústicas bueno, y de conseguir transportes que puedan llevar esto. El rango óptimo para esto pues suele estar más en el rango de los 13 metros, pero aquí estaríamos menos de 15, que también se podría hacer con un ligero sobrecoste. Y aquí ya vemos la distribución, ¿no? Es esta distribución de bloque lineal que nos va a permitir que tanto estructura como circulación vaya por como circulación de instalaciones vaya por este corredor central. Unos baños que los cuales vamos a poder prefabricar y trabajar de manera muy cómoda desde pasillo. Las instalaciones es una de las cuestiones que no se les presta demasiada atención, pero tened en cuenta que es el industrial que más tiempo pasa en una obra, con lo cual simplificar esto es bastante importante si queremos hablar de hacer más eficaces los procesos constructivos.
y luego una distribución interior que te permite un mix de vivienda, pues viviendas de 2 dormitorios, viviendas de un dormitorio, viviendas de 3 y viviendas de 4 dormitorios con un mismo mix estructural, ¿no? Eh, y además con la posibilidad de cambiar ese mix de manera bastante ágil, ¿no? Esos elementos no son estructurales, los tabiques simplemente son elementos de separación. Trabajamos con un sistema de planta libre y ese doble orden que os comentaba antes nos va a venir bien para integrar todo lo que es paso de instalaciones, especialmente ventilación y climatización. Los sistemas de vigas tienen el problema de los descuelgues y las interferencias con instalaciones, con lo cual es importante esto que venga muy pensado desde el minuto cero, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis ese segundo orden, cómo se apoya en este primero y dejando ahí una cámara que nos permite conectar instalaciones en esta dirección y otra cámara que nos permite conectar instalaciones en la dirección transversal, ¿no? Y aquí veis sistema constructivo, ese podium, la estructura vertical con esas vigas dobles, forjados. Podemos ir ya colocando baños según vamos levantando forjados o podemos colocar los baños ya una vez construida toda la estructura a través de la fachada. Y fachadas que son fachadas no portantes. Estamos utilizando sistemas de steel frame, sistemas también de madera, que son muros manta, lo cual también nos permite evitar puentes térmicos en cantos de forjado. Esa carpintería esos elementos ya pueden traer las carpinterías de fábrica colocadas, con lo cual vamos a optimizar bastante los tiempos de obra. Y bueno, perdonad, pasamos al siguiente. Y así con esto lo que hacemos es que tenemos un edificio, un producto basado en una serie muy limitada de piezas, muy repetible, con lo cual vamos a conseguir economías de escala con los industriales que permitan también ajustar los costes. Y una imagen que recuerda a esa vivienda decimonónica de tanto de Madrid, Barcelona, como todo el centro de nuestras ciudades, ¿no? Pero que luego, pues también con pequeñas variaciones puede dar lugar a diseños pues que requieran otra cierta distribución de manera ágil, ¿no? Se pueden incorporar una serie de elementos, pues de balcones, terrazas, miradores, etcétera. Y nada, pues finalmente es lo que ya hemos desarrollado y es un poco ese viaje que teníamos de ser una constructora tradicional, que construimos los proyectos que nos llegan a ser los generadores de un producto dirigido a este problema de vivienda sostenible y asequible. Así que nada, pues aquí acaba mi presentación. Os dejo ahí mi contacto si queréis poneros en contacto con nosotros. A través de la página web también podéis contactar. Y hasta aquí mi parte, Joan. Perfecto, Pablo, pues genial la presentación muy bien estructurada de lo macro a lo micro y yo personalmente también agradezco ese carácter también técnico, ¿no? Y de detalle de las presentaciones que no se quedan solo en la teoría. Mm. Está muy bien ese aporte pues, de eso de detalle constructivo de soluciones técnicas y también de dar esa ventanita de la construcción real, ¿no? Que bueno, yo en específico sí quería preguntarte algo en este proyecto, por ejemplo, en el anterior que has presentado. No sé si dejáis en algún punto, porque has dicho que sí que es un problema la madera vista por fuera, por dentro sí que la soléis o podéis dejarla, pero no sé si en qué detalles o en qué soluciones constructivas o elementos constructivos dejáis la madera vista porque no sé si en elementos verticales, en el forjado, por ejemplo, como techo, en algún sitio tenéis instalaciones vistas dejando el CLT visto o lo cubrís siempre con cielo raso. A ver, eh, siempre que construimos con madera, claro, la estructura es tan potente que siempre el interés es dejarlo visto, ¿no? Claro. Por cuestiones estéticas. Dejarlo visto requiere una serie de acciones, sobre todo con el tema de acústica y requerimientos de fuego que hay que controlar bien desde el diseño, ¿no? Y quizá esa es la parte más compleja, más que el fuego, la acústica, ¿no? Eh, Luego, aparte, también una obra, dejar materiales vistos, bueno, los que hayáis tenido esa idea a un principio, decir, bueno, con esto nos ahorramos pues, un acabado final, un falso techo, un tal. Finalmente,
es casi más costoso dejar las cosas vistas que no dejarlas, porque te requiere, por un lado, pues más cuidado en los planos, en la ingeniería, porque las instalaciones no pueden ir por cualquier sitio como suelen ir en una vivienda. Y luego también por ejecución, pues controlar que ese material que está colocado en una fase muy temprana, pues no se deteriore, es complicado, ¿no? Pero se puede hacer. Que es lo Mm, mejor para nosotros es techos, basamos con estructura de CLT, cuidándonos mucho de la parte acústica y muros también, cuidando mucho todo el tema de pasos de instalaciones por dónde van a ir, ¿no? Una vez salvado esto, la madera al exterior tiene otro problema que es agua y diferencias de temperatura, ¿no? Entonces la madera con el calor se deshidrata, pero luego coges también esa humedad. Entonces esos ciclos lo que hacen es que la madera envejezca, pero envejece bien, o sea, envejece, no, es envejecimientos, si no hay pudriciones, si las pudriciones vienen por un mal diseño, eh, hace que la madera pueda aguantar toda la vida, ¿no? Vais a ver sí, la meteorización, ¿no? en estaciones de esquí, pues que tienen revestimientos de madera y pues Mm, esa madera está gris, pero sigue funcionando y demás, ¿no? Entonces, esto hay que controlarlo y hay que hacerlo. Entonces, colocar una madera al exterior, como en el proyecto de Prim, que se deja una madera, una fachada en madera en Valencia, pues hay que elegir bien la madera, hay que elegir bien el taller claro. constructivo y hay que educar al cliente para decirle, oye, esto va a envejecer. Y eso no quiere decir que se... Pero va a pasar una temporada en la que esa grisura del material no va a ser homogénea, ¿no? Una vez que llega a engrisecer, pues ya es muy bonito, ¿no? Pero vamos, salvo eso, nada, nosotros, ¿qué decimos siempre? Pues que la madera al interior es eterna. Y Mm, ahí están nuestras iglesias que tienen cientos de años con esa madera, ¿no? claro. Luego, para dejarla expuesta, pues hay que andar con bastante cuidado. Pero bueno, se puede hacer. Nosotros nos hemos encontrado de todos, pues proyectos en los que quieren la madera, pues por el impacto en sostenibilidad, y eso, por ejemplo, las cotizadas lo tienen muy presente, que tienen que cumplir una serie de requisitos de descarbonización y no lo consiguen si no es con este material, con lo cual el dejarlo visto o no ya les da más igual. O sea, entonces, para nosotros es pues, mejor si lo podemos encapsular. Si tenemos que colocar forjados, balcones de madera al exterior, intentar no hacerlo. O sea, la madera no se puede hacer, pero al igual como un forjado de hormigón que sea pasante al exterior, a su elemento estructural no le va a variar mucho, sí que se va a crear un puente térmico muy, muy grande. La madera, a esto le gusta menos estar en un ambiente, o sea, un mismo elemento en un ambiente cerrado y un ambiente externo, ¿no? Mm, Después, bueno, mejor no hacerlo. Entonces, cuando lo hacemos, pues desconectamos de manera que la madera que es interior solo sea interior, la madera que sea exterior solo sea exterior. Y claro. luego, pues eso, si tenemos un forjado exterior que es de madera, si lo podemos hacer con otro material, hagámoslo, pero simplemente es con esa idea del material adecuado en el lugar adecuado, ¿no? Muchas veces cuando queremos construir con madera pensamos que todo se tiene que hacer con madera y no Ujú, es necesario. Yo creo que simplemente con cambiar la madera, cambiar el hormigón de la estructura por madera, ya vamos a tener muchos beneficios, que es una estructura que va a ser muy fácil de ejecutar, por un lado, una descarbonización por otro, porque estamos eliminando la mayor parte del impacto de emisiones que es la estructura, ¿no? ujú. Entonces, bueno, eso es un poco la respuesta larga. Muy bien. Tomando el testigo sobre lo que comentas de ese mestizaje de materiales dentro de un proyecto, no sé si has comentado en este caso de este proyecto o el anterior en tema de forjados, porque como bien dices, uno de los puntos calientes que hay que abordar siempre es esa transmisión de ruido por impacto, ¿no? Ujú, Y hay muchas soluciones, hay pruebas e investigaciones generando o proponiendo forjados híbridos, ¿no? Combinando el hormigón con la madera, trabajando con aislamientos térmicos a lo mejor con alta densidad o con placas tipo Fermacell, etcétera. Y no sé vosotros la propuesta que, si se puede saber,
¿Cuál es la que proponéis o cuál es la que habéis propuesto en estos proyectos que habéis presentado? A ver, nuestra propuesta es la más sencilla. Ahí lo que tenemos que hacer son sistemas que se llaman de muelle masa. Ujú, Entonces siempre vas a tener un elemento que aporte una gran densidad, como un plastón de hormigón, y un elemento, un aislante acústico. Podemos utilizar lo que se llama un EPS elastomérico, ujú. y con la combinación de los dos podemos dar respuesta ajustada a los requerimientos de acústica, ¿no? Hemos valorado otras soluciones como, que siempre dices, bueno, claro, utilizar sistemas húmedos con madera pues nos da un poco de reparo, pero ahí lo que prima sobre todo es el coste, ¿no? Claro, Entonces hay otras soluciones de elementos secos como placas de yeso placas de fibrocelulosa que de más densidad, que acústicamente funcionan muy bien, pero tienen un sobrecoste que a veces claro. no se puede asumir. Entonces, pues bueno, vamos a una solución mixta en ese sentido. Sí que nos gustaría también, en algún caso igual, también probar con soluciones colaborantes entre una capa de compresión de hormigón solidarizada con la madera. Y estamos también probando sistemas mixtos acero-madera. Ajá, Entonces, bueno, la cuestión es hacerlo viable y ya estamos. O sea, mientras estemos eliminando emisiones, algo vamos consiguiendo, ¿no? exacto. Es igual que con la eficiencia energética, ¿no? Puedes hacer un edificio B que ya está aceptable con respecto a lo que se hacía en los 90, ¿no? Puedes hacer una que está muchísimo mejor y puedes hacer un passive house, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando puedas hacer un passive house, para adelante, pero si no, pues oye, pues intenta alcanzar la reducción de emisiones que puedas y si hay que hibridar para conseguir un mejor coste, pues no hay ningún problema. Muy bien, Pablo, pues perfecto. Muy bien abordada la cuestión. Por último, solo quería preguntarte, como ya es tradición, pues dos referencias bibliográficas, porque bueno, gran parte de nuestros espectadores oyentes son pues, del ámbito académico. No sé si tienes ahora alguna recomendación de artículos, libros o referencias bibliográficas que creas que es interesante compartir. Sí, a ver, si queréis, o sea, la parte de construcción industrializada, yo ahí siento recomendaros mi libro, pero bueno, Ujú. No, por supuesto. porque creo que, pero vamos, ya lo voy a decir yo, pero vamos, es muy abordable desde muchas perspectivas, o sea que aunque sea una tesis doctoral, no está en un nivel de leñazo de tesis doctoral, o sea que también hice el esfuerzo de que fuera amable a leerlo y a dar un panorama de estrategias y metodologías y ejemplos previos de construcción industrializada, que yo creo que como introducción panorámica, yo creo que es interesante, ¿no? Muy bien. Luego, para vuestros hijos, el cuento de los tres cerditos, ¿no? Del siglo XXI, que también eso lo que hace es trabajar un poco en la cultura general, ¿no? Que también es muy importante, y nuestros hijos, que serán los futuros prescriptores, habitantes o clientes, bueno, pues que puedan ver de la construcción en madera una serie de beneficios, y que también, bueno, a los que somos ya de mi edad, y a ti no sé, Joan, igual te pilla un poco fuera, pero bueno, si viviste la crisis del 2007 y la música de aquel momento un poco antes, también igual entenderás algunos chistes que tiene el libro. Y luego, pero vamos, y luego para los que queráis ya introduciros más en el cálculo y diseño de la construcción con madera, recomendaros el libro de nuestro compañero, de la persona que lleva el departamento de estructuras en Budea, que es Pablo Guindos, que se llama Fundamentos del diseño y la construcción con madera, que es, a ver, no sé si se podrá ver a bien aquí, que con estos temas del Zoom a veces, bueno, no lo vais a ver, pero bueno, a ver, no lo reconoce. Bueno. Eh, este lo No, podéis nos quedamos con encontrar. el título. Sí, Fundamento del diseño y la construcción con madera, Pablo Guindos. Él es profesor de estructuras en la Universidad de La Coruña y, bueno, pues tiene un resumen, tiene un resumen, tiene un recorrido muy amplio en
temas estructurales, de diseño, cálculo, hibridación, industrialización, etcétera, que yo creo que os va a resultar de muchísimo interés. Lo puedes encontrar, yo creo, en versión digital y en versión impresa, o sea que para mí, vamos, con eso ya tenéis una buena base de partida. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias de nuevo y de nuevo muy buena presentación. Yo creo que seguro que les sirve, les gusta mucho a los espectadores y a los seguidores de la Cátedra Maderamen de las Píldoras. Y nada, seguiremos muy de cerca estos proyectos, sobre todo porque también nos pilla muy cerca aquí, así que puede que nos Muy bien. veamos pronto. Perfecto, Joan. Pues nada, encantado de estar ahí en vuestro repositorio y nada, pues saludos a todos los que lo veáis. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego.